Somos llamadas a ser. Y bueno, pues queremos iniciar con un poquito de historia acerca de, como dice en el capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y recordemos, después de estas cosas, ¿qué había sucedido al final del capítulo 2? ¿Recuerdan? Pues que Mardoqueo escuchó que 2 eunucos estaban enojados con el rey y estaban planeando en ese enojo matarlo. Así que Mardoqueo va rápido y le dice a Esther lo que planeaban estos eunucos. Y Esther va y da aviso al rey, se investiga y efectivamente se dan cuenta que era cierto lo que tramaban y los mandan matar. Así que después de esas cosas, pero ¿se acuerdan que les decía? Mardoqueo no recibió ningún tipo de honra, ningún reconocimiento. El rey simplemente actuó eliminando o quitándole la vida a los que querían traicionarlo, pero no favoreció de ninguna manera ni a Mardoqueo, ni tampoco se menciona que haya hecho algo especial con Esther. Pero dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. ¿Y quién era Amán? Vamos a ver. Hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y vamos a ver aquí primero, ¿quién era Amán? Aquí dice que era Agageo. ¿Se acuerdan? ¿Les suena el nombre de Agag, el rey Agag? Bueno, pues resulta que en 1 de Samuel capítulo 15, si nos remontamos un poquito a la historia, cuando Dios eligió al rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, Dios le ordenó que eliminara y matara a los amalecitas, al rey de Agag y a todos los de Amalec, a todo el ganado, a mujeres, a niños, inclusive los de pecho. Pero ¿se recuerdan qué hizo Saúl? No obedeció, sino que solamente mató lo que él creyó que era malo y le perdonó la vida al rey, y también tomó de lo más engordado y dejó los mejores animales. Ahora, ¿por qué Dios había ordenado a Saúl que matara a Agag, al rey Agag y a todos los amalecitas? Si nos vamos más atrás en la historia, el primer pueblo que le hizo la guerra a los judíos fueron los amalecitas. ¿Cuándo? Cuando recién el pueblo judío estaba saliendo de Egipto por mano de Moisés, los primeros al cruzar el río, el Mar Rojo, que se les enfrentaron fueron los amalecitas. De manera que recuerdan también cuando dice en la Biblia que las manos de Moisés se cansaban y entonces mientras Josué peleaba con sus hombres, le sostenían los brazos a Moisés para que no se cansara. ¿Recuerdan? Entonces ganaron esa batalla, pero a raíz de ahí Dios les dice en Éxodo 17, versículo 16, y dice aquí que el Señor prometió algo y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Fíjense qué hermoso. No se había levantado en sí contra el trono de Jehová, estaban peleando contra el pueblo de Israel, pero cuando Dios ve que alguien ataca a sus escogidos, lo toma personal. Y Dios estaba diciendo que se habían levantado contra el trono de Jehová, por lo tanto dijo: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Así que Dios había prometido que él iba a estar en enemistad con ese pueblo, por cuanto ese pueblo había levantado la mano contra su trono, lo que tipificaba el pueblo de Israel. De manera que por eso Dios había mandado al rey Saúl. Ahora, sabemos por 1 de Samuel capítulo 15 que Saúl no obedeció. ¿Qué causó la desobediencia de Saúl? Pues que Amán, años o tal vez siglos después, Amán era descendiente del rey Agag, era un agagita. Por eso vemos cómo hubiera sido tan diferente si Saúl hubiera obedecido. Amán ni siquiera estaría en esta historia. Ahora,
Dios tiene el control de todo. Sabemos que aunque Saúl no obedeció y Amán aparece en esta nueva historia, sabemos que Dios sigue estando presente. Él no está ausente y sigue teniendo siempre un as bajo la manga, porque así es nuestro Dios, siempre tiene una salida. Para Dios no hay nada imposible y esa es la belleza de lo que nos plasma en este capítulo. Y también yo creo que en esta área debemos de analizarnos y pedirle al Señor que nos revele si en algún área de nuestra vida estamos tal vez siendo como el rey Saúl, que el rey Saúl obedeció parcialmente y eso trajo consecuencias años después, como lo estamos viendo ahora con Amán, que hace frente nuevamente al pueblo judío. Vamos a pedir al Señor, esa es una cosa que te voy a pedir que trabajemos en esta semana, en nuestro devocional, diciéndole al Señor que Él saque a la luz si hay algún área de nuestra vida donde estamos obedeciendo parcialmente a sus mandatos. Y bueno, continuando, vemos aquí que dice que ¿qué hizo el rey Asuero con Amán? Lo pone sobre todos los príncipes y sobre los siervos del rey que estaban a la puerta. Recuerda que a la puerta estaba también Mardoqueo. Y dice que el rey había ordenado algo, que se inclinaran y se arrodillaran ante él. Pero dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era judío y tenía muy presente la ley. Y sabemos que uno de los mandamientos más importantes después del primero es que no nos inclinemos ni adoremos nada que no sea Dios. Así que Mardoqueo estuvo dispuesto a correr un gran riesgo. Y dice en el versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y fíjense el versículo 4, qué importante. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Así que cuando estos hombres venían, fíjense bien cómo dice en el versículo 3, le preguntaban, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ellos tenían curiosidad, ellos vieron una diferencia en Mardoqueo, vieron que se comportaba diferente, vieron que él no tenía ese temor al hombre y le preguntaban y él les reveló su identidad. Mardoqueo les dice que era judío y seguramente les dio la explicación de que escrito estaba que no se debía postrar ante ninguna otra cosa que no fuera Dios. Pero el versículo 4 es una cuestión que debemos analizar aquí, porque es algo que tú y yo vivimos día a día. Y en el versículo 4 dice que le hablaban cada día, es decir, todos los días trataban de persuadirlo. Todos los días, porque dice, le hablaban cada día de esta manera. Le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo haces? Seguramente le decían también, te va a ir mal, te van a castigar. Pero me encanta porque dice, y no escuchándolos él. Y no se refiere a que no los escuchaba porque estuviera sordo, obviamente. Se refiere a que los ignoraban, a que las palabras que esos hombres lanzaban contra Mardoqueo no tenían poder alguno, no tenían influencia alguna. Ellos no podían cambiar la manera de pensar de Mardoqueo. Ellos no tenían la autoridad de que Mardoqueo se rindiera o cediera ante los amenazas, ante las intrigas o ante los posibles temor que le querían infundir. Mardoqueo no se movía, permanecía inamovible. Y esto es algo que tú y yo en nuestro diario vivir enfrentamos. Al igual que Mardoqueo, tú y yo tenemos una batalla diaria que enfrentar. Recordemos que Amán es un tipo de Satanás, al igual que los amalecitas que enfrentaron al pueblo de Israel y querían acabar con ellos. Así Amán es un tipo de Satanás en esta historia y que al igual que Satanás se enorgulleció y le encantaba la idea de que todo mundo se postrara ante él. ¿Y qué sucedió después? Cuando Mardoqueo no cedió, dice en el versículo 6, pero tuvo en poco, el 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, ¿Por qué?
porque Amán era un hombre sumamente orgulloso, arrogante, autoritario, manipulador. Él quería la gloria para sí mismo, al igual que pasó con el rey Saúl. ¿Recuerdan? Cuando Saúl le perdona la vida, y fíjense también hablando de esto de obedecer parcialmente a Dios, hay una implicación muy sutil y muy peligrosa. Cuando nosotros obedecemos parcialmente lo que Dios ha establecido en su palabra, nosotros estamos erigiéndonos jueces de nuestra propia vida y jueces de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, esto sí lo voy a hacer, pero estas hojas de aquí no las voy a obedecer, es muy peligroso, porque entonces nosotros nos estamos erigiendo jueces, al igual que Saúl. Saúl recibió una orden directa del Señor y él dijo, no, yo creo que vamos a perdonar a esto, aquello, y nada más vamos a matar esto. Y todavía dice la palabra en 1 Samuel 15 que ofrecieron sacrificios de lo que perdonaron la vida a Dios. Y el profeta Samuel, cuando va y amonesta a Saúl, le dice que Dios no se complace en los sacrificios, que Dios se complace mucho más en la obediencia. Y cuando nosotros estamos como Saúl, obedeciendo parcialmente, o estamos como Amán, queriendo también la gloria para nosotros mismos y forzando a los demás a que hagan, o manipulando, a rendirnos de alguna manera honores, nosotros estamos obedeciendo la voz de Satanás. ¿Y por qué se llenó de ira Amán? Porque le dieron en su orgullo, porque dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo la autoridad del rey, que este hombre no se rinda. ¿Quién eres tú? Entonces, veamos qué sucedió. Dice en el versículo 6, después de que se llenó de ira, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Se le hizo poco. Cuando Amán se llenó de ira, lo primero que vino a su mente fue, voy a vengarme. Tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes el puesto que yo ocupo, el cargo que yo ocupo, y tal vez tú y yo enfrentemos batallas de ese tipo. Tal vez te toquen enfrentarte a personas como Amán, tal vez sea tu jefe, tal vez pueda ser un familiar, tal vez pueda ser tu mismo esposo. Hay esposos que no conocen de la palabra o están conociéndola, pero a veces desgraciadamente también podemos usar la palabra para nuestra conveniencia, y a veces quieren forzar la sujeción de la esposa al esposo, imponiendo un autoritarismo y no mostrando autoridad. Pero vemos algo en Amán. Tuvo en poco vengarse solamente quitándole la vida a Mardoqueo. Se le hacía poco. Él tenía tanta ira y tanta hambre de justicia y de venganza. Tanta amargura había albergado ya, que se le hacía poco que se pagara solamente con una vida. De manera que él dijo, como sé que eres judío, toda tu descendencia. Ahora, esto trae un trasfondo espiritual, como veíamos. No solamente fue que se le ocurrió, él sabía de sus antepasados seguramente. Seguramente él sabía que los israelitas habían vencido a los amalecitas aquella vez que Moisés estaba orando al Señor y Aarón y Hur levantaban sus manos y Josué peleaba. Él sabía lo que el rey Saúl había hecho, cómo había matado a mucho de su pueblo, aunque no todo. Él sabía de antemano esa oposición de siglos atrás. Así que él dijo, ahora es mi turno, ahora yo estoy en control y vamos a ver cómo les va ahora. Pero sabemos que aunque la historia parece tremendamente triste, aterradora, escalofriante, y podemos pensar, no había salida para los judíos, sabemos que Dios sigue en control. Y vemos que Mardoqueo dice, entonces, ¿qué pasó después de esto? En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. En los tiempos antiguos se acostumbraba a echar suertes para saber cuál era el destino, o para tomar decisiones, o para saber qué hacer acerca de una u otra cosa. Pero
vamos a ver algo muy importante y me gusta aquí, como dice en Proverbios, vamos a buscar este versículo de Proverbios 16:33, fíjense, la suerte no existe, aunque ellos echaban suertes y creían en la suerte no existe. Proverbios 16:33 nos lo dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Entonces, aunque ellos echaban suertes, Dios seguía y sigue sentado en su trono y Él es soberano. Así que Dios tomó la decisión de que cayera precisamente en el mes 12º. Es decir, recordemos que ahí dice que en el mes primero, era el mes primero, y la suerte cayó en el mes 12º o 12º. O sea, tenían 12 meses, vamos a ver para qué. Entonces, cuando cae en el mes 12º, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Fíjense cómo los calumnió. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Ahí está la calumnia. Vemos cómo Amán tipifica a Satanás. Dice verdad mezclada con mentira, con un poquito, y un poquito, sabemos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y así como Satanás en el Edén les dice una verdad con un poco de mentira a Eva para incitarla a pecar, así vemos a Amán diciendo, era verdad esto, era verdad que había un pueblo esparcido y distribuido entre todas las provincias de Persia. Y también era verdad que las leyes de los judíos eran diferentes a los persas. Pero aquí viene la mentira cuando le dice, y no guardan las leyes del rey. Sí las guardaban, claro que las guardaban, porque ellos sabían que tenían que obedecer a las autoridades. Y tan solo está el hecho de que Esther fue llevada cautiva y estuvo ahí, cumplió todos los meses de la preparación, etcétera. Pero lo que no guardaban, o las leyes que se oponían a hacer, son las que iban en contra de Dios, como eso de inclinarse ante Amán. Era la ley que tenían que romper. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así hoy en día nosotras debemos de obedecer a nuestras autoridades, hacer lo que nuestras autoridades nos pidan. Pero hoy en día vemos, por ejemplo, muy parecido a este tiempo, que están surgiendo leyes que van en contra de la palabra de Dios, que violan el carácter y la santidad de Dios, como esas leyes que quieren legalizar el aborto, aceptar que el aborto sea legal, la subrogación de vientres, que es para que la comunidad gay pueda rentar un vientre y después pagar para que le den ese hijo. Y muchas otras leyes, ¿verdad? Así que ahí es donde nosotros como cristianos, al igual que Mardoqueo, debemos primero obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso implique a veces que nuestra vida está en riesgo. Mardoqueo estuvo dispuesto a pagar el precio. Mardoqueo estuvo dispuesto a no quebrantar su fe. El temor no se apoderó de él. Y así nosotras hoy en día. Y vemos que entonces, ¿qué pasó en ese mes? Después de que le dice esto y los calumnia a Asuero, dijo Amán al rey que ellos no guardaban las leyes y que al rey nada le beneficiaba el dejarlos vivir. Y luego le dice, si place al rey que sean destruidos. Y fíjense bien, todavía soborna al rey. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Saben cuánto equivalía esa cantidad de dinero de lo que dice aquí? 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos de plata equivalían a millones y millones de dólares americanos en nuestra economía actual. ¿De dónde creen que iba a sacar Amán este dinero? La Biblia no nos lo dice, pero una de dos, o era muy millonario
O probablemente lo que él pensaba era, al matar al pueblo de Israel, saquear todos sus bienes y entregarle eso al rey. Así que esto lo hizo para que el rey Asuero viera esta oferta como lucrativa, ya que él recientemente, recordemos que venía de una batalla enfrentada donde él había perdido contra Grecia. Así que le endulzó un poco el oído. Pero vemos más adelante lo que le contestó el rey, y en Esther 3, versículo 10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. ¿Cómo dice aquí? Enemigo de los judíos. Y saben que, como les decía, seguramente Amán conocía la historia de sus antepasados y había ese sentimiento antisemita. Y hoy en día eso prevalece, tristemente prevalece. Hay muchas personas, y a lo largo de la historia hemos visto cómo los alemanes, los nazis y muchas otras naciones se han ensañado contra los judíos. Hay ese sentimiento, ese antisemitismo. Pero recordemos que nosotros, aunque no somos judíos de sangre, ¿verdad?, sí somos judíos espirituales, y también nos vamos a encontrar muchas veces con ese sentimiento antisemita hacia nosotros en el sentido espiritual. Recordemos que el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y en cada uno de ustedes se opone al espíritu que opera en el mundo, que es el espíritu de Satanás, de manera que chocan y la luz no puede estar donde están las tinieblas y viceversa. Entonces, una vez que el rey le da toda la autoridad a Amán, le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. El rey no aceptó el dinero, pero vemos que fue un gancho que usó Amán para endulzarle el oído, como les decía, al rey, para mostrarle como si las ganas de matar al pueblo fueran sinceras y fueran genuinas, como si las ganas de deshacerse de ese pueblo surgieran de un corazón motivado por lealtad al rey. Pero vemos que eso no era así, era una motivación egoísta, porque no recibió la gloria que él quería. Y vemos más adelante en el 12 que entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, en el día 13 de ese mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, cada poblado en Persia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Sabemos que el anillo tipifica autoridad, y cuando el rey le da el anillo, le da una carta abierta para que él hiciera y deshiciera a diestra y siniestra con el pueblo de Israel. Pero sabes que la buena noticia es que lo que ellos no saben y lo que Satanás parece ignorar es que nosotros también tenemos una autoridad dada por Dios. Y nosotros, al igual, así como Asuero le daba su anillo a Amán para que hiciera y deshiciera, Dios por medio de Cristo nos ha dado su anillo, nos ha dado esa autoridad para estar aquí en la tierra y orar y clamar, y por medio de nuestros ruegos y oraciones Dios actuar siempre, siempre en favor nuestro. Así que después, ¿qué sucedió? Dice en el versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar, fíjense bien, a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ahí está la clave, lo que pensaba hacer Amán, apoderarse también de los bienes. Y vemos, como les decía, que no fue casualidad, y como veíamos en Proverbios 16,
que la suerte la echan, pero la decisión siempre es del Señor. No era casualidad que Dios hubiera dado un año de tiempo para que este edicto se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque en ese año, vamos a ver en el capítulo 4, la siguiente semana, lo que Dios estaba dirigiendo y orquestando soberanamente, para que el pueblo judío tuviera tiempo de orar, de ayunar y de todo lo que hicieron más adelante. Dice en el versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, que era donde estaba ahí Esther. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, y no es para menos. No es para menos que estuvieran tan conmovidos por tan terrible acontecimiento. Y yo te quiero preguntar, tal vez tú en tu vida has recibido noticias similares a estas, noticias terribles, donde tal vez no te esperabas eso que te iban a decir, esas malas noticias. Tal vez has pasado por situaciones en las que recibes esas malas noticias y dices, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo resolver esto. O posiblemente digas, no, esto no tiene solución, ya, este es el fin. Pero ¿sabes qué? Seguramente ellos pensaban así, seguramente ellos pensaban, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir todos en un año. ¿Te imaginas la angustia que pudieron haber sentido? Si hoy que vivimos esta pandemia, muchos de nosotros, ¿verdad?, sobre todo los que no son cristianos, estamos a la expectativa, ¿qué irá a suceder después? Nadie tiene la certeza de qué va a pasar mañana, pero nosotros los hijos de Dios sí tenemos la certeza de que todo va a obrar para nuestro bien, porque tenemos la promesa de Romanos 8:28, que nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Esa es nuestra certeza. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar más para esta cuarentena. Yo no sé si acabando esta pandemia, como se especula, va a haber muchísima escasez de alimento y de todo. No lo sé, probablemente suceda, pero lo que sí sé es que Dios tiene una promesa para ti y para mí, y lo vemos a lo largo de la historia, y se repite, y se repite, y se repite la bondad y la misericordia de Dios. Y en este pasaje que leíamos, no dice qué era lo que Dios hacía, pero sí sabemos lo que Dios no estaba haciendo. Dios no estaba dormido. Dios no estaba indiferente. Dios no se sorprendió ni fue sacado de sus casillas por el edicto de Asuero. Dios no estaba luchando por idear un plan para salvar a su pueblo. Él ya tenía un plan. Dios no estaba estático, solamente que no lo podían ver. Y así hoy en día Dios tiene ya un plan desde la eternidad pasada para esta pandemia. Él ya sabía que esto iba a ocurrir. Él ya tiene la respuesta para esto que estamos pasando. Simplemente que nosotros apenas estamos viviendo en el paso del tiempo. Pero recuerda, como dice la alabanza, de cuán grande es Dios. El tiempo está en Él. El tiempo, todo el tiempo, toda la eternidad, todos los siglos de los siglos de los siglos están contenidos en la persona de Dios. Así que para Él es el tiempo. Él esto ya lo vio, ya lo resolvió, ya sucedió. Y para terminar, Amán junto con Asuero habían puesto un plan en marcha para frustrar lo que Mardoqueo estaba haciendo, para frustrar al pueblo de Israel. Pero también Dios había puesto en marcha un plan desde siglos atrás para frustrar esas intenciones malvadas de Amán, mucho antes de que Amán siquiera naciera. Lo que Mardoqueo estaba haciendo para frustrar al pueblo de Israel. Pero también Dios había puesto en marcha un plan desde siglos atrás para frustrar esas intenciones malvadas de Amán, mucho antes de que Amán siquiera naciera. Dios había posicionado a Mardoqueo y a Esther en el palacio con un propósito, no era casualidad. Y Dios ya había preparado los instrumentos para anular el mal a su forma y en su tiempo. Los tiempos son de Dios, vuelvo a repetir. Y al mirar las circunstancias de nuestras propias vidas debemos considerar algo. Como te decía, en esta lección aprendemos que hay una guerra espiritual. Amán tipifica a Satanás junto con Asuero, y Esther
y Mardoqueo tipifican el bien, tipifican a Dios. Y vemos que es una guerra siempre espiritual, pero esta guerra se libera o se pelea por medio de personas físicas que vemos, que son las que operan haciendo lo bueno o lo malo, pero detrás de esas personas hay huestes espirituales de maldad o de bondad, las huestes de Dios y las huestes de Satanás. Pero tenemos que descansar también en esta gran verdad. Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo. Por tanto, nosotros no debemos de temer, pero debemos orar a Dios y hacer uso de toda la armadura que Dios nos ha puesto. Esther y Mardoqueo no conocían este pasaje de Efesios, todavía no se escribía. Sin embargo, vemos cómo Dios, en su infinita providencia, por medio del Espíritu Santo, les habla a sus vidas. Y vamos a ver en el próximo capítulo cómo se convoca a oración y ayuno, cuando no sabían Efesios 6. Ahí nosotros sí podemos ver ahora cuáles son nuestras armas ofensivas y cuáles son las armas que debemos usar para contraatacar, como el escudo de la fe, como la espada, que es la palabra de Dios. También vemos que debemos de atar el cinturón de la verdad, ponernos la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias para llevar el evangelio. Y yo quiero decirte, el arma más poderosa para poder vencer a Satanás es la fe, porque dice en Efesios 6, versículo 16, por eso les digo que es el arma más importante, porque dice sobre todo. Cuando dice sobre todo, está haciendo referencia a que sobre todas las demás cosas que son muy importantes, pero esta prevalece. Tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? En este caso, el dardo que lanzó Amán fue un dardo de muerte, una sentencia de muerte. Pero nosotros hoy en día tal vez no estamos bajo sentencia de muerte. Algunos hermanos de nosotros sí, oremos por nuestros hermanos que están padeciendo persecución. Aprovecho para recordarles, pero hoy en día los dardos de fuego que lanza el enemigo son el temor, la incertidumbre, la inseguridad. Son dardos, son pensamientos que lanza nuestra mente, dudas acerca de en quién hemos creído. A veces te puede hacer dudar si Dios te ha abandonado o no. Pero esos dice que los vamos a pagar sobre todo con el escudo de la fe. Ahora, yo te quiero decir algo. Hay de escudos a escudos. El escudo, entre más grande esté en una batalla, si el escudo me cubre de mi cabeza hasta los pies, voy a estar más segura. A que si traigo un escudo pequeñito que solo me cubre la parte del pecho. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer que mi escudo de la fe o mi fe aumente? Pues dicen Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más escuchemos, amadas hermanas, la palabra de Dios, más vamos a crecer en fe y nuestro escudo va a estar más fortalecido y vamos a poder, por medio de la palabra, vencer esos dardos. Y otra cosa, sabemos que Dios tiene 3 características. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Satanás no. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. Su poder no tiene límites. Pero Satanás tiene límites. Y esos límites se los establece Dios. Podemos ver el libro de Job, cómo Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Porque dice que Job tenía un cerco. Esa es la bendición de a que ahora tú y yo pertenecemos al reino de su amado Hijo y ya no estamos en las tinieblas, porque al pertenecer al reino de su amado Hijo, Dios ha levantado y ha puesto un cerco alrededor nuestro. Pero es muy importante, como dice el Salmo 91, que estemos habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, no salirnos de su sombra para que su sombra nos siga cubriendo. Y bueno, pues por último me despido deseándoles que sigamos leyendo este pasaje para ver qué Dios puede hablarte y revelar a tu vida.
Y vamos a contrastar, como les decía, estos personajes. Pero también quiero que nos vayamos con algo. Quiero que nos vayamos analizando un poquito también la parte de, ¿tendré yo algo de Amán, Señor? ¿Tendré a veces yo esa cosa de querer la gloria para mí? A veces me molesto cuando no salen las cosas de la manera que yo espero o que yo quiero. Hermanas, en este tiempo es bien difícil en el sentido de que todas estamos, las mujeres sobre todo, con muchas actividades como mamás. Muchas están haciendo trabajo en casa, de su home office, de su oficina. Aparte estamos con las labores del hogar y estamos siendo maestras de nuestros hijos. Y a veces es muy fácil que nos salga el enojo porque nuestros hijos no obedecen, no hicieron la tarea en tiempo, porque ya se nos hizo la hora de la comida, porque tengo que entregar el trabajo que me pidieron de la oficina, etc. Recordemos esto, estos tiempos son preciosos porque Dios puede sacar a la luz áreas de nuestra vida que estaban ocultas, áreas donde estábamos obedeciendo parcialmente tal vez, y debemos de orar y pedirle: Señor, ¿tendré algo de Amán? Me enojo cuando no se cumplen las cosas en el tiempo que yo digo. ¿Tendré algo de Asuero, de que quiero decretar que se haga algo o luego impongo un castigo cuando no? Tenemos que mediar también y ver que no tengamos algo de Amán, que no tengamos algo de Asuero, y podamos nosotros imitar la fe de Mardoqueo, imitar también el carácter pasivo, prudente y paciente de Esther. Gracias por seguir perseverando en la fe. No nos desanimemos. Sabemos que si no desmayamos, a su debido tiempo cosecharemos lo que estamos sembrando. Pues que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanas. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.